Bueno, hola chicas, ¿cómo les va? La idea de estas pequeñas grabaciones es que ustedes puedan seguir las lecturas que les voy a ir dando a través de estos, de estas pequeñas explicaciones, y un poco es ampliar lo que van leyendo de los apuntes. En este caso vamos a arrancar con las ciencias sociales. Para empezar, ustedes van a tener una definición de lo que es la realidad social. Eh, Dentro de los apuntes, ahí ustedes pueden ver que esta realidad social va a estar intervenida por diferentes disciplinas, o va a estar estudiada por diferentes disciplinas, o son las disciplinas los que la abordan a esta realidad social para su estudio. Dentro de estas disciplinas que conforman también lo que son las ciencias sociales, está, por ejemplo, la historia. La historia se va a encargar sobre todo de lo que es el tiempo histórico y de estudiar lo que son los hechos y los procesos dentro de esta realidad social. También vamos a tener a la geografía, ¿sí? Que son la geografía sobre todo estudia lo que es el espacio geográfico y el tema de la utilización de los recursos. En este caso son las dos ciencias que son las vertebradoras de las ciencias sociales, y por tal motivo vamos a estudiarlas por separado en las próximas clases. ¿Sí? Vamos a estudiar a la ciencia histórica y a la geografía como disciplinas o ciencias, ¿sí? Que son las que inician a las ciencias sociales. ¿Sí? Después tenemos otras disciplinas como la sociología, que estudia al individuo en la sociedad, ¿sí? A la política. La política, vamos a ver que lo que nos marca son las normas, las instituciones y los gobiernos que va a tener esta realidad social. La economía a través de los circuitos productivos y sobre todo del mundo del trabajo. Y otra de las disciplinas puede ser la antropología, que estudia las culturas y la diversidad de tradiciones. ¿Son las únicas disciplinas dentro de las ciencias sociales? No, no son las únicas, hay más disciplinas, pero en este caso vamos a marcar estas que son como las más centrales. O digamos en este caso por ahí las que nos pueden, son las temáticas que nosotros vamos a estudiar dentro de las diferentes realidades sociales. ¿Sí? Porque eso es algo que tenemos que tener en cuenta. La realidad social del 2020 no es la misma realidad social que en 1810. ¿Sí? Nosotros vamos a ver que la realidad social de 1810 tenía otro tipo de apropiación del espacio, otro tipo de economía, otro tipo de la historia estaba conformada por por otros hechos y procesos, y también, digamos, había otras normas, otras formas de gobierno, ¿sí? Ustedes también dentro de los apuntes tienen algunas definiciones sobre cuáles son, de qué se ocupan las ciencias sociales en el estudio, ¿sí? Que pueden ir leyendo. Las ciencias sociales tienen tres conceptos estructurantes. Dentro de estos conceptos estructurantes vamos a encontrar al tiempo histórico, ¿sí? Como uno de los conceptos estructurantes, al espacio geográfico y a los sujetos o actores sociales, de acuerdo de cómo ustedes lo puedan encontrar en diferentes bibliografías. ¿Sí? Ustedes ahí en las fotocopias tienen, ¿sí? eh, la definición de cada uno de estos conceptos estructurantes, que de alguna manera la vida en sociedad se va a desarrollar a través del entrecruzamiento del tiempo, de un espacio y de un grupo de personas dentro de lo que vive la cotidianeidad, ¿sí? O sea, eh, cada realidad social tiene un entrecruzamiento de estos tres conceptos estructurantes. El primero que vamos a desarrollar es el tiempo histórico, ¿sí? Que el tiempo histórico lo que hace es comprensible las transformaciones que se producen adentro de una sociedad, ¿sí? Si el tiempo no pasara, no podríamos ver las transformaciones, ¿no? Que se dan en una sociedad. Tenemos que hablar también de que no es una simple cronología de hechos sociales, sino que la idea es comprender cuáles son las injerencias y las condiciones en que se conforma el presente tal como es, o sea, qué es lo que ha sucedido para que el presente sea así y no de otra manera, ¿sí? Y también el tiempo histórico trata de que los alumnos, sobre todo, constituyan o construyan, ¿sí? Estas relaciones de antes, de ahora y del después,
¿sí? La construcción del tiempo histórico requiere de situaciones que se presenten de cambio y permanencia, y vamos a ver nosotros que no es un concepto muy fácil de adquirir. En este caso nosotros desde, digamos, el nivel inicial vamos entrenando al alumno en lo que es la concepción del tiempo histórico, ¿sí? De hecho, el tiempo histórico, según la teoría evolutiva de Piaget, no se alcanza sino en la adolescencia, ¿no? Cuando se consigue un pensamiento de tipo abstracto. Entonces nosotros desde pequeño vamos a ir trabajando este concepto, ¿sí? Inicia en el nivel inicial, continúa en el primario, sigue en el secundario, y de alguna manera ahí es donde conseguimos, ¿sí?, la comprensión de este tiempo. Por eso siempre vamos a trabajar con 3 categorías temporales, ¿sí?, que es las que nos educan para la intervención social. Cuando hablamos del pasado, ¿sí?, se basa en lo que es la memoria individual o colectiva, y es la memoria que refleja nuestras concepciones del mundo y de la historia, ¿sí? Es la historia de nuestra sociedad sobre todo. Cuando hablamos del presente, digamos, es esta interacción entre el pasado y el futuro, ¿sí? Es lo que es la historia reciente, ¿sí? Es lo que de alguna manera prioriza, ¿sí?, o lo que se apropia de lo que es la historia personal y familiar, si nosotros vivimos en un presente. Mi vida está en presente, ¿sí? No es que yo soy parte, mi vida de pequeña es el pasado, ¿no? Es el pasado, estamos hablando de algo un poco más remoto. Y cuando hablamos del futuro, ¿sí?, también nosotros enseñamos, ¿sí?, para reflexionar sobre el futuro que se desea. Y ustedes dicen, ¿y qué estudiamos nosotros sobre el futuro? Y cuando hacemos actividades que tengan que ver con el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la salud, el comer sano para que en un futuro seamos personas saludables, o cuidamos el medio ambiente para que en el futuro tengamos un ambiente más sano, ¿sí? En ese caso es que se enseña, digamos, para el futuro, ¿sí? La construcción, como decíamos recién, del tiempo histórico se realiza en varias fases, que culmina con la concepción del tiempo histórico. Esto por lo que decíamos un poco de las fases evolutivas del ser humano. Fernand Braudel, que es un escritor y un historiador, construye una articulación del concepto de tiempo histórico en 3 niveles. Estos niveles son los que se conocen como el nivel de la larga duración, que hacen referencia a procesos lentos que no se pueden determinar su inicio y lleva varias generaciones, corresponde a la construcción de estructura. Por ejemplo, él dice que un proceso de larga duración es el proceso, por ejemplo, de la construcción de las montañas, ¿sí? Son procesos lentos, o de la erosión de las montañas, o del crecimiento, digamos, o del curso de un río, cómo se forma el curso de un río. Él habla de que estas son niveles de tiempos largos, ¿sí? Cuando hablamos de un tiempo de coyuntura, él habla de media duración, caracteriza los movimientos económicos y sociales, ¿sí? Cuando en las sociedades se dan ciertos tipos de cambios, son cambios de coyuntura. Por ejemplo, la revolución industrial es una coyuntura, es un proceso de cambios que se genera en un tiempo determinado, que se van a ver esos cambios, o que cambia de alguna manera de a poco en la vida de las personas. Cuando hablamos del acontecimiento, habla de corta duración y que afecta directamente a los individuos. Por ejemplo, podemos poner como ejemplo la Revolución Francesa, donde es una revolución política que termina en pocos meses con un tipo de régimen político como la monarquía. O la Revolución Rusa, ¿sí? O algunos acontecimientos que producen o que afectan directamente a los individuos. Con respecto al espacio geográfico, nosotros vamos a ver que es el espacio en el que se desenvuelven los grupos humanos, ¿sí?, en su interacción con el medio ambiente. También vamos a ver nosotros que este tipo de enseñanza del espacio geográfico debe de alguna manera dar cuenta de las interrelaciones que hay entre el espacio y las personas, porque, digamos, siempre se centra el análisis en lo que se ve,
¿sí? Que es el análisis del paisaje. Bueno, acá decía un poco eso, ¿no? De las relaciones de apropiación, uso, ocupación, localización y distribución de los territorios y de las distintas actividades sociales, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que ver con respecto al espacio geográfico. También es el espacio que está organizado por la sociedad, es la interacción con el medio, y el espacio geográfico sobre todo es el objeto de estudio de la geografía, ¿sí? Que siempre requiere de una interdisciplinariedad. O sea, ¿qué quiere decir? Que varias disciplinas trabajan junto a la geografía en este estudio del espacio geográfico. Nosotros cuando veamos directamente la ciencia geográfica vamos a ver un poco qué otras disciplinas colaboran y cuál es el tipo de estudio que realiza la geografía sobre el espacio. Con respecto a los sujetos sociales, son los que participan, ¿sí?, de la vida social y actúan de acuerdo al contexto en diferentes grados de responsabilidad. ¿Por qué digo esto? Porque cada sujeto, ¿sí?, ocupa diferentes roles dentro de la sociedad. Por ejemplo, yo en este momento tengo un rol de profesora, o sea, ustedes son las alumnas, yo soy la profesora. Ahora, si yo voy a hacer un curso de pintura, puede que alguna de ustedes sea la docente, porque está experimentada, y yo sea simplemente una alumna. En mi casa yo tengo un rol de mamá, pero también tengo un rol de hija, tengo un rol de esposa, ¿sí?, tengo un rol de ciudadana dentro de la sociedad. Entonces, todos, ¿sí?, dentro de esta sociedad vamos adquiriendo diferentes roles y diferentes grados de responsabilidad, ¿sí?, dentro de esta sociedad. Sigamos. A ver. Son entes capaces de transformar su realidad y con ello generar historia, ¿sí? Lo podemos ver en estos momentos que estamos atravesando esta situación sanitaria, ¿sí?, donde esta situación nos está generando una historia, ¿sí?, que va a ser diferente en nuestro país de acá en adelante. También somos sujetos sociales, ¿sí?, necesitamos vivir en sociedad, y también como sujetos colectivos tenemos esa necesidad de agruparnos de acuerdo también a los intereses que son propios de cada uno. Es lo que decía recién. No sé, a mí me gustan los animales y por lo tanto me asocio con otras personas y generamos una organización que tenga que ver con el cuidado de los animales, ¿sí? Y de alguna manera el conocimiento de este sistema social hacen que yo me integre satisfactoriamente dentro de la sociedad, ¿sí? Una persona que no puede integrarse satisfactoriamente en la sociedad, de alguna manera es un excluido, ¿sí? Y en muchos casos digamos no termina siendo aceptado en esta sociedad, ¿sí? Entonces, decíamos que de alguna manera buscamos asociarnos libremente. Y los sujetos construyen y transforman el espacio social, un poco tomando en cuenta también su participación o los roles que ocupan en la sociedad, ¿sí? También decimos nosotros que estos sujetos sociales, algunos tienen cierto grado de poder, ¿sí?, que de alguna manera son los que organizan la sociedad o las actividades sociales, ¿sí? ¿Qué sigue? Entonces, con respecto a las ciencias sociales, dentro de lo que ustedes van a leer, el objeto de estudio es la realidad social, producidas por los sujetos sociales, los que participan de la vida social y actúan de acuerdo al contexto con diferentes grados de responsabilidad en un tiempo y espacio determinado. Luego van a tienen para leer lo que son los principios explicativos, que un poco hablan de estas, son los que de alguna manera colaboran, ¿sí?, y ayudan a entender estos conceptos estructurantes. Por ejemplo, tenemos la dinámica de cambio y continuidad, la integralidad, la multicausalidad, la intencionalidad de los sujetos y la multiperspectividad, ¿sí? Bueno, y creería yo que hasta ahí es lo que vamos a ir viendo
con respecto a esta clase. Cualquier cosa me escriben. Besos para todas.